Eh, Uno de los videos que yo les quedé viendo cuando vimos la parte de bulldozer fue la del stumper o zanco. Aquí tengo un video, vamos a mostrárselo y comenzamos con la clase. Déjenme compartir la pantalla. Es un bulldozer que se le ha retirado la cuchilla. Simplemente la cuchilla se ha retirado y se le ha puesto el zanco en la punta de izquierda para que ayude a desenterrar los árboles. ¿Por qué se pone en un lado? Para que los árboles vayan cayendo a un lado y no se vaya encima del bulldozer. Ese es el peligro del zanco. El zanco se puede poner casi en cualquier parte, pero normalmente se pone en la punta del bulldozer para que el zanco, con el ángulo de inclinación que tenga, saque a los árboles y no caigan adentro del bulldozer, no caigan encima del bulldozer. Bueno, eso es el famoso stumper o zanco. Listo, sigamos con la parte de la clase. Profe, acá no logré ver video, no sé si solo fui yo. Yo tampoco logré ver el video, bro. No se vio nada. Yo sí lo pude ver. Como si no estuviese compartiendo pantalla. Sí, yo estoy compartiendo pantalla. Lo que pasa es que acuérdense que los videos se comparten y depende mucho de la velocidad de conexión que tengan. Sin embargo, déjenme, mire, yo estoy compartiendo pantalla aquí perfectamente y todo eso. Déjenme y yo busco de nuevo el video. Ahora sí, ¿lo están viendo? Listo, ¿ahora sí lo vieron? Sí, señor. Bueno, listo. Bueno, ayer quedamos en los diferentes, vimos las cuchillas de diferentes que se utilizan en los bulldozers y vimos la cuestión de los factores de corrección y todo eso. Nos queda hacer un ejercicio. Entonces, nos queda hacer un ejercicio de cómo hallamos el rendimiento del bulldozer. Entonces, voy a abrir una hoja de Excel para crearnos el ejercicio.
Bueno, primero, ustedes saben que hay dos tipos de ejercicios de los bulldozers. El primero, que son los más sencillos, es el bulldozer es dado y vamos a hallar el rendimiento de él. Entonces, digamos, la primera tipología, cuando el bulldozer es dado. Este es el primer tipo de ejercicio. Vamos a colocarlo aquí. Tipo 1, digámoslo así, ejercicio. Entonces, repito, el bulldozer es dado y hallaremos su rendimiento. Entonces, los datos para esto. Vamos a tener un bulldozer. Vamos a hablar de un D8 SU. Un bulldozer D8 SU. Esa es la referencia del bulldozer. ¿Todos están viendo la página de Excel? Sí, profe. Listo. Yo espero que hagan lo mismo Sí, allá profe. o lo hacen a mano. Lo hacen a mano. Sería bueno que tuvieran a la mano esto. La parte de los factores de corrección, tanto de material como de pendiente, y las 3 tablas de rendimiento de los bulldozers. Esas 5 páginas, ojalá, esas 5 hojas las tuvieran a la mano, o si la tienen en computador, pues magnífico. Entonces, el primer ejercicio sería datos. El bulldozer es un DSSU, un D8 DSU significa que es un D8 y la cuchilla es una semi-universal. La distancia promedio de empuje, estamos hablando de unos 45 metros. El suelo, tipo de suelo sería arcilla compacta, difícil de excavar. Ahí tenemos. Tipo de operador. Deficiente. ¿Qué más sería? Metodología de excavación. Zanjas. Eficiencia horaria. 45 minutos. Densidad suelta. 1500 kilogramos por metro cúbico. Densidad compactada. Densidad compactada 1800 kilogramos por metro cúbico. Esos datos. Copienlos si quieren. Profe, si puede tomar uno instantánea a la pantalla para, No, y por para favor, que nos aquí les que envíe el chat grabe, mejor, porque es que hermano, hágale, yo estoy hágale, grabando, usted puede pero grabar, usted puede grabar la clase o puede tomarle una instantánea o puede copiarla, como le quede fácil, no hay problema. Yo lo que sugiero es que alguien, por favor, miércoles, pero ya le llamaste la pantalla cuando la cambié. Edgardo está grabando, perfecto, Edgardo, gracias. Ahora sí, joven, tómele instantánea la pantalla.
¿Listo? ¿Seguimos? Ok. Profe, me regala 30 segundos más para terminar de copiar, pues. Hágale. Aquí no tenemos afán, lo importante es que ustedes entiendan cómo se hace un ejercicio de eso. Y este primer ejercicio va a ser lento, va a ser bastante riguroso en la explicación, porque yo sé que ustedes es la primera vez que se encuentran con este tipo de ejercicio, entonces hay que ser condescendiente con ustedes. ¿Listo? Profe, Dígame. ¿Está listo, profe? Bueno, entonces vamos a buscar, si ustedes quieren, pues en el manual de Caterpillar están todos los manuales. Abren a ustedes el manual 42 porque ese manual está nuevecito. Búsquense la página 68, 69, que es donde están la parte de los manuales. ¿El 42 o 40, profe? profe, ¿qué página es? Ya le digo. Ahí están, a partir de la página 64. La página 64 a la 65 y 6 estamos hablando de las gráficas para rendimiento. Luego vienen, fíjense, esta es la 64, esta es la 65, esta es la 66, luego vienen las diferentes factores de corrección. Entonces ahí tenemos desde la 64 hasta la 67. ¿Ya la tienen? Sí, ya, profe. Ok. Bueno. Entonces lo primero que debemos hacer, fíjense, esto tiene un procedimiento. Vamos a escribir ese procedimiento. Vamos a escribir aquí procedimiento. El primer procedimiento, el primer paso dentro del procedimiento es buscar la gráfica adecuada de acuerdo al tipo de bulldozer. En este caso, es un bulldozer que tiene una cuchilla SU, o sea, semi-universal. Entonces, la primera parte, vamos a poner aquí primero, es buscar la gráfica adecuada para saber cuáles son los rendimientos teóricos de ese bulldozer. Segundo, hallar el rendimiento teórico de acuerdo al tipo de bulldozer y su distancia promedio de empuje.
Primero buscar la gráfica, entonces ustedes se van para el manual, busquen la gráfica, ¿cuál es? Esta es hoja recta, esta es hoja semi-universal y esta es la hoja universal. Entonces ya saben que es la hoja semi-universal, ahí la tenemos. Pueden ampliar un poquito más para que tengan mejor cálculo del rendimiento. El segundo paso del procedimiento que dice, hallar el rendimiento teórico de acuerdo al tipo de bulldozer y su DPE. DPE es distancia promedio de empuje. ¿Por qué yo la hallo de esta manera? Porque miren lo que lo dice aquí, distancia promedio de empuje. Acuérdense que siempre vamos a trabajar con distancia promedio de empuje y pendiente promedio. Lo que pasa es que el ejercicio aquí dice que la pendiente es 0. Entonces, ahí no hay que calcular ninguna pendiente promedio ni nada. Entonces, primero, ubican la gráfica. ¿Cómo sé yo que esta es la hoja semi-universal? Mírenla aquí el título, hoja semi-universal. Esa es la gráfica adecuada. Y luego hallo yo el rendimiento teórico. Ojo, rendimiento teórico. Entonces yo busco acá en la clave cuál es el D8. El D8 es este que está aquí, mírenlo. D8, aquí está. Este es el bulldozer D8, que es la gráfica número D, o es la letra D de dedo. Es esta que está aquí. Esta que está aquí. Entonces, con base en la distancia promedio de empuje de 45, yo creo que ustedes tienen mejores ojos que yo. 45 metros, no se equivoquen con los pies y no se equivoquen con las yardas cúbicas. Es la de la izquierda y es la de abajo. 45 metros, nos vamos aquí por toda la mitad y llegamos aquí. Esta es la gráfica D, nos vamos para la izquierda y nos da de unos, ¿qué? 500 metros cúbicos por hora. Hállenlo, por favor, y denme una cifra un poco más exacta de la que yo les estoy mostrando. Como 540, 48 más o menos. No, pero... No sé. Vamos a ver. Yo pongo aquí una regla, una hoja. 45 es la mitad de aquí. Vamos a ver. Aquí estoy poniendo bien esta vaina. 45 es la de... No, profe, es más que 400, Sí, casi llegando a 600. no. Te está dando como 550. Pasó. Ajá, por ahí. 550, profe, Por 550. eso yo había dicho 500. Yo había dicho 500. Lo que pasa es que ahora que... ¿Cuánto da? 548.2. Profe. Está. Charit Lianes, ¿cuánto te da a ti? Profe, yo digo que 550, profe, más o menos. ¿Cuánto? 550 más o menos, profe. 550 más o menos, 550. Bueno, J. Mario Blanco, ¿quién es? Está por ahí. Profe, ¿Cuánto te da a ti? yo digo que 555. Listo, 555. Oye, la decimal, marica. Lo importante es que ustedes estén alrededor de los 550, o sea, ahí no vamos a encontrar 520 o 680 ni nada de eso. Eso es lo que yo quiero de que ustedes... No, es un poquito más porque yo acabo de hacer la ampliación de esto y se ve un poquito, se ve más, aquí 45, llega hasta aquí. No, hombre, sí, eso es como 550. Es más, ustedes dividen esto entre 300, luego viene 400 y luego viene 500 que es por aquí y llega por aquí. Eso es 550, trabajemos con 550. Entonces, hallar el rendimiento del bulldozer, vamos a colocar aquí 550 metros cúbicos por hora. Listo. Ahora que viene la parte 3, hallamos el factor de corrección total con base en cada uno de los factores de corrección. Entonces, espérate, tengo que estar viendo el chat para ver qué me están escribiendo. Profe, ando en la clase, pero no estoy en la casa, ando viéndolo en el celular. Pues mijo, usted sabe que usted tiene clase a las 2 de la tarde los viernes. Yo le sugiero que usted se vaya para su casa o esté en una parte donde pueda ver bien la clase. O sea, el hecho de que ustedes tengan trabajo y eso, tienen que estar en la clase en una parte adecuada. Ahora,
asume de que tienes que ir a la universidad y que las clases sean presenciales, ¿cómo ibas a hacer? Profe, ¿cuál es el tercer paso? Dime. El tercer procedimiento, profe. ¿El tercer procedimiento cuál es? El tercer procedimiento es hallamos el factor de corrección total con base en cada uno de los factores de corrección de acuerdo al suelo y la tipología, es decir, los 7 factores de corrección que vimos ayer. Entonces tomen papel y vayan escribiendo. El primer factor de corrección es la pendiente. Pero ya ustedes saben que la pendiente es 0 y por ende el Profe, factor espera un momentico, profe. Bueno, pues. Hallamos el factor de corrección total. Eso ahí. Eso es. Profe, y si hay un suelo con pendiente 0, profe. Hay un suelo. Vale, o sea, pregunto, si se puede conseguir un suelo con pendiente 0. O sea, no sé. Claro, te voy a poner un ejemplo. El playón de la universidad, la cancha de softball. Claro, sí, sí. Cuando vas a trabajar plano es pendiente 0. Profe, Cuéntame. la pendiente máxima sería de 45%. No. La pendiente máxima te la voy a buscar cuál es. La pendiente máxima sería del 30%. O sea, ojo, no hay pendientes máximas ni pendientes mínimas, pero Caterpillar ha asumido de que las pendientes seguras para que un bulldozer trabaje adecuadamente va desde una cuesta arriba de más 30% hasta una cuesta abajo de menos 30%. O sea, ya cuando el bulldozer tiene que subir una pendiente del 35%, Caterpillar lo considera inseguro. Entonces el bulldozer no va a trabajar de forma adecuada o su motor no va a tener la potencia suficiente para elevar el bulldozer y pues va a ser hasta peligroso. El bulldozer se puede voltear. Entonces Caterpillar ha adecuado que la pendiente máxima de subida de un bulldozer es del 30%. Y es que es más, fíjate, ya cuando pasa del 30%, ojo, si en algún momento de algún ejercicio les digo que la pendiente máxima o la pendiente a trabajar es el 40%, ni se les ocurre interpolar a ustedes, oye, porque ustedes piensan como matemáticos y esta raya la pueden prolongar hasta por acá y acá hace el corte de 35, entonces dicen que la pendiente es 0.1 o algo así por el estilo. O sea, simplemente físicamente el bulldozer no puede subir. ¿Estamos? Bueno, ¿qué otra pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces hallamos los factores de corrección. El primero, pendiente. La pendiente es 0, el factor de corrección es 1. Entonces, vamos haciendo la lista. Factores de corrección. Factor de corrección por pendiente igual a 1. Listo. ¿Qué viene ahora a continuación? Factor de corrección por suelo, por tipo de suelo. Entonces vamos a buscarlo. ¿Cuál es? Entonces ustedes se van para el manual, lo buscan aquí a la izquierda. Vamos a ampliar un poquito más. Dice que el suelo es una arcilla compactada, difícil de excavar. Mírenlo aquí, vean. Arcilla compactada, difícil de excavar. Ustedes se van para aquí y buscan suelo amontonado, suelto y amontonado, difícil de cortar. Esta puede ser material difícil de empujar, sapelmasa. Entonces es difícil de cortar, congelado,
ahora ustedes me van a discriminar con cilindro de inclinación o sin cilindro de inclinación. Siempre vamos a trabajar con cilindro de inclinación lateral. Es decir, vamos a trabajar con unos bulldozers relativamente modernos. O sea, sin cilindro de inclinación, olvídenlo. Siempre vamos a trabajar con cilindro de inclinación. O sea que el factor de corrección sería 0.8. ¿Estamos todos de acuerdo? Jóvenes, a veces necesito un sí o un no. Porque no sé si están por ahí, están pegados, Sí, están, profesor, no ven o qué. No, pero lo único ahí es que congelado, o sea, eso, o sea, sí entendería si el suelo estuviera congelado, pero man, estamos en la costa, estamos acá, no sé qué. Porque acuérdate que influye los ahí? bulldozers, estas manuales son de Caterpillar y la mitad de Estados Unidos en invierno cae nieve y se congela. Entonces, ustedes saben lo que es el permafrost. Lo que No, es profe. la tundra canadiense. Lo que pasa es el permafrost es la congelación del suelo. Técnicamente no se congela el suelo, se congela el agua freática que está en el suelo. Al congelarse en las zonas bajas, en las zonas lacustres, lo que se llama la tundra, sobre todo en el norte de Canadá, parte de Estados Unidos, el norte de Siberia, el norte de Europa, existe lo que se llama la tundra, que son arbustos bajos, estilo musgo, estilo arbustos bajos, tienen tienen un nivel freático relativamente alto. Ese nivel freático se congela en época de invierno y pues técnicamente el suelo se congela. Se llama permafrost, significa permanentemente congelado. Entonces, en esas partes, en esas latitudes, los bulldozers tienen que excavar suelo que está relativamente congelado. Entonces, por eso aquí se hace la claridad de difícil de cortar y congelado. O sea, aquí no es que sea el mismo suelo, sino que acuérdense que ayer dijimos que había diferentes tipos de suelo. Por ejemplo, material difícil de empujar, se apelmaza. O sea, un suelo que se apelmaza no puede ser no cohesivo, porque si se apelmaza es arcilloso. Entonces, aquí hay un tipo de suelo, material difícil de empujar. Otro tipo de suelo, se apelmaza. Lo que pasa es que tienen el mismo factor de corrección. Lo mismo aquí. Aquí dice difícil de cortar, ese es un tipo de suelo. ¿Qué es congelado? Ese es otro tipo de suelo. A nosotros nos interesa es difícil de cortar. ¿Vale? Entonces, en esas instancias estamos trabajando nosotros. Entonces, aquí el factor de corrección por tipo de suelo sería 0,8. ¿Aclarada la duda? Joven que tenía la duda, profe, anda Sí, en la profesor, clase. sí, claro. Otra Claro, vez. claro. Ya te respondí que tenías que estar en tu casa viendo la clase. Bueno, vamos con el tercer factor de corrección. El factor de corrección, ya vimos, operador. Bueno, si ustedes quieren pongan el segundo tipo de operador. A mí no me importa, el orden de los factores no altera el producto. Operador, excelente, bueno y deficiente. El ejercicio dice que es deficiente. Tractor de cadena es 0.6. Aquí creo que no hay mucha discusión. Factor de corrección por tipo de operador es 0,6. Y seguimos. Metodología de empuje. Entonces, fíjense, con dos tractores juntos o el método de la zanja. Entonces, el método de la zanja da 1,20. No da para hacerlo de mejor forma, sino así. Factor de corrección por metodología. Metodología de excavación. Factor de corrección por metodología de excavación es 1,20. Factor de corrección por visibilidad es 0.8. $0,80. Aquí tenemos cuántos factores ya. 1, 2, 5, 3, profesor. 4, Cinco. 5. Listo. Entonces vamos por los otros. Y la eficiencia de trabajo, acuérdense que es la división entre los números de minutos efectivos entre 60. Entonces el ejercicio dice que es 45 minutos.
Entonces tenemos factor de corrección por eficiencia horaria. ¿Cuánto es 45 sobre 60? 0,75. 0,75. Y el último es factor de corrección por densidad. Entonces necesito que ustedes me hagan un ejercicio aquí. Divídanme 1500 entre 1800, por favor. 0,83, profe. 0.83. Ok, gracias. Trabajen siempre con dos cifras decimales. Entonces, hallamos el factor de corrección total con base en cada uno de los factores de corrección. Entonces, factor de corrección total sería igual a ¿qué? A la multiplicación de cada uno de estos factores. Entonces, multiplíquenme ustedes allá. 1 por 0.8. Entonces, yo lo voy a hacer acá. Lo que pasa es que esto, como es Excel, no puedo mezclar textos con números. Entonces sería igual a 1 por 0.8 por 0,6 por 1,20 por 0,8 por 0,75 por 0,83. Ahí está. 0.28. Así es. Bueno, vamos a colocar 0.287. Ahí está. Ese es el factor de corrección total. Ayer estuvimos hablando, entonces, el cuarto punto de todo el procedimiento es, cuarto, hallamos el rendimiento real con base en el factor de corrección total y el rendimiento ideal. Ese es el cuarto y último procedimiento. Hallamos el rendimiento real con base en el, hallamos el rendimiento real con base en el factor de corrección total y el rendimiento ideal. Entonces, rendimiento real, ¿a qué sería igual? Rendimiento real sería igual al rendimiento ideal multiplicado por el factor de corrección total. Entonces, el rendimiento real sería igual a ¿qué? Sería el rendimiento ideal. Vamos a hacerlo aquí. Sería igual a ¿qué? Sería igual al rendimiento ideal, que es 550 por este que está aquí. Y nos da 157. Ya ustedes colocan las cifras decimales que quieran. Metros cúbicos por hora. Ustedes pueden ir creando hasta una hojita de Excel donde están pidiendo todos los factores. Ustedes cogen una columnita de Excel, una hoja de Excel, y va haciendo como especie de la fórmula, les va preguntando y todo eso. Entonces, ahí tenemos. ¿Alguna duda? ¿Alguien no ha entendido? Fíjense, cuando tenemos el rendimiento ideal, lo afectamos por el factor de corrección total, que viene siendo el resumen de todos los factores de corrección, y hallamos el factor de corrección, hallamos el rendimiento real. El rendimiento real es 160 metros cúbicos por hora. O sea que estamos afectando todo el rendimiento alrededor de un 72%. ¿Qué preguntas tienen? Profe, en el parcial, ¿cortamos dos cifras decimales o cogemos las tres? No, cojan dos.
Lo que pasa es que yo estoy en Excel y yo cojo todas, pero ustedes cojan 2, eso no va a variar mucho. O sea, la respuesta aquí para ustedes tiene que ser alrededor de 157, 155, 158, 159. Después que todo esto esté bueno, y ustedes aquí me digan que cogieron 3, 4 cifras decimales, eso es irrelevante. Lo importante es que ustedes no se pueden equivocar aquí. O sea, estos coeficientes sí tienen que ser iguales. Y la multiplicación tiene que ser igual. Fíjense, si ustedes no toman .833333 como yo, sino .83, o sea, las dos cifras decimales, esto les va a variar. Y yo aquí, fíjate que yo amarré la hoja con la multiplicación de esta hoja aquí, de la parte esta, multiplicada por 550. Ahora, fíjate, tú, por ejemplo, a ti no te da 550, sino 545. Por supuesto que aquí va a variar en algo. Sí, profe. A mí, Sí. porque yo no cogí todo ese poco de decimales y me dio diferente ahí Bueno, el mira, rendimiento real. 545 te da 156, pero el procedimiento es ese, no es 100. Ahora, vamos a hacerlo no por esto, sino por .287, .28, mira. No cogí todas las cifras decimales, me da 154. Pero no Ese, no te- profe, ese fue que te va a dar así lo hice yo, me dio va a dar un 154. absurdo no te va a dar un absurdo de cómo se llama, de 180 o de 200 o de 120, algo así. O sea, puede ser una cifra de más o menos 10, es decir, más 10 o menos 10. Es decir, el rango de ahí puede ser de 150 hasta 170. Por muchas cifras Profe, decimales que te tomas, dime. Una pregunta, lo que pasa es que tengo problemas con el internet. ¿Será que me puedes repetir un momentico, cómo se llama? El factor de corrección por eficiencia horaria y por densidad? Claro, ya yo repito, hago el ejercicio, vamos a hacer el ejercicio de forma teórica de nuevo. Lo importante es que sepan comprender que lo que me están preguntando de las cifras decimales y eso, pues tomen dos cifras decimales y ya. Aquí, por ejemplo, ese resultado de la diferencia de densidades en donde ustedes dividen 1500 entre 1800, eso da .83333 hasta el infinito y más allá. Tomen .83 y listo. Y cuando hayan el factor de corrección, cuando ustedes multipliquen, pues les va a dar 48 cifras decimales. Tomen dos y ya, no hay problema. Bueno, vamos a hacer de nuevo el procedimiento. Entonces, están preguntándonos cuál es el rendimiento. Aquí de pronto en el título, rendimiento real de un bulldozer. El bulldozer tiene estas características. Es un bulldozer de 8, con cuchilla semi-universal. Están todas las distancias promedio de empuje, 45. El suelo es una arcilla compactada, difícil de excavar. El operador es deficiente. La metodología de excavación es el método de las zanjas. La eficiencia horaria es de 45 minutos. La densidad suelta y compactada, y la pendiente es una mesa de billar, está totalmente plana. Entonces, el procedimiento: primero se busca la gráfica adecuada de acuerdo al tipo de bulldozer. Nos vamos al manual de Caterpillar y buscamos que la gráfica adecuada es esta que está aquí. ¿Por qué? Porque esta gráfica que está aquí es para cuchilla semi-universal y el bulldozer en cuestión es una cuchilla semi-universal. Aquí la tenemos. Entonces, esta es la gráfica que necesitamos nosotros. Esta. Luego hallamos el rendimiento ideal. ¿Por qué vamos a hallar el rendimiento ideal? Porque nosotros tenemos que afectar el rendimiento ideal por un conjunto de factores de corrección para hallar el rendimiento real. ¿Cómo hallamos el rendimiento ideal? Tenemos distancia promedio de empuje y tenemos el tipo de bulldozer que es dado. Entonces, la distancia promedio de empuje es 45 metros. Ustedes suben por aquí, buscan cuál es el D8. Yo sé que el D8 es la letra D. Mírenla, D, la clave es la D. Y ustedes se van para acá. 45, trazan una raya vertical, cruzan la raya D. Aquí está la raya D y se van acá para el lado izquierdo. Más o menos está dando alrededor de, esta cifra aquí es 400, esta cifra aquí es 500 y está dando entre 500 y 600, 550. Entonces, aquí nos está dando que el rendimiento ideal es 550 metros cúbicos por hora. Entonces, hallamos el factor de corrección total. Factor de corrección por pendiente es 1. ¿Por qué sé yo que es 1? Porque esa pendiente es 0%. Y aquí nos dice que el factor de corrección es 1. Mírenlo.
0%, subes y te da del 1 el factor de corrección. Luego, el factor de corrección por operador. El operador dice el ejercicio que es deficiente. Entonces, cuando tenemos un operador deficiente, te da 0.6. Tractor de cadena, tractor de rueda. Acuérdense que este lo vamos a anular. Este no sirve. Porque siempre vamos a trabajar con tractores de oruga, o sea, de cadenas. El operador es deficiente, el factor de corrección es 0.6. El tipo de material. Tenemos una arcilla difícil de excavar. Entonces, suelto y amontonado no es. Difícil de cortar y congelado puede ser. Aquí tenemos dos opciones, con cilindro de inclinación lateral o sin cilindro de inclinación lateral. Eso lo dijimos ayer, que el cilindro de inclinación lo que permite es la inclinación lateral de la cuchilla. Es decir, anteriormente en los bulldozers viejos, el operador tenía que bajarse con la ayuda había un ayudante, tenían que desenganchar la cuchilla, alzarla a pulso, cargarla, engancharla en el nuevo pin. Yo les hablé de un pin, de unos pasadores, y la cuchilla quedaba inclinada. Esa operación tomaba unos 5 a 10 minutos. Ahora no, ahora tú despichas un botón y la cuchilla se inclina. Entonces, material difícil de empujar, se apelmaza y todo esto, no. Entonces aquí tenemos difícil de cortar. Entonces, el tipo de suelo, el coeficiente es 0.8. Método de excavación, hay dos, método de las zanjas o método de tractores juntos. Vamos a trabajar con el método de la zanja, que es 1.20, aquí lo tenemos. Siempre va a haber corrección por visibilidad, siempre. Así tengamos un día claro, lo vamos a corregir. Poca visibilidad, etcétera, 0.8. En la eficiencia de trabajo les había dicho que era 45 minutos. Dividan 45 minutos entre 60 y da 0.75. Y el factor de corrección por pendiente, que también se los dije, perdón, por pendiente no, por densidad, es dividir 1500 entre 1800. Y eso da 0.83. ¿Cómo hallamos el factor de corrección total? Multiplique todos los factores de corrección de cada una de las tipologías que estamos viendo y nos da el factor de corrección total, que es 0.287. Entonces, el rendimiento real, ¿cómo lo hallamos? El rendimiento real sería el rendimiento ideal, que es el que hallamos en la tabla, lo multiplicamos por los factores de corrección y nos da el rendimiento real de 157.85 metros cúbicos por hora. Este es el resultado y así es como se calcula el rendimiento real. Con base en este rendimiento real es que usted hace las proyecciones tanto económicas como de tiempo en su presupuesto. Eso lo vamos a ver ahora si quieren. ¿Qué preguntas tienen? Profe, una pregunta. Dígame. Esa productividad de la máquina está incluyendo todo el ciclo de trabajo del bulldozer, ¿cierto? El Sí, claro. corte, Retrocede, empuje, avanza, retrocede, avanza. sí. O sea que esa Sí, distancia de empuje ahí está incluyendo la distancia de corte y todo, ¿cierto? Correcto. Y tengo que anotarles algo. Tengo que anotarles algo, que esto se va dando a medida que uno pues va visualizando todo esto. Miren. Acuérdense que uno de los objetivos, ¿quién me recuerda los objetivos de esta materia? Sobre todo del primer capítulo. Yo lo escribí. Conocer cuál es la máquina. Sí, profe, usted dijo que uno de los importantes era conocer qué tipo de máquina adecuada para el tipo de trabajo, tipo de construcción que uno fuera a realizar. Exacto, muy Ese bien. es uno. Exacto. Entonces, complementando la pregunta del señor, más la pregunta mía, más las afirmaciones de ustedes, ¿qué tal que yo les hubiese dicho que aquí, por ejemplo, no son 45 metros, aquí no son 45 metros, sino 181 metros? Exacto, 181 metros. Entonces, si ustedes se van para la tabla, mírenlo aquí, ve. ¿Qué pasa? Entonces, aquí hay unos matemáticos puros que extrapolan, porque asumen de que la rayita esta son 200.
esta rayita de aquí, entonces aquí comienzan a colocar datos. Aquí comienzan a colocar datos. Y le colocan a uno 200. Ojo, repítame el objetivo, señorita, hágame el favor. Saber qué tipo de máquina utilizar para el tipo de construcción que vamos a hacer para obtener un mayor rendimiento. Exacto. Si ustedes se dan cuenta, cuando ya nosotros nos estamos alejando del origen, hablando cartesianamente, es decir, fíjense, cuando estamos hablando de unas distancias de empuje entre 0 y 30 metros, fíjense que nosotros estamos maximizando el rendimiento del bulldozer. Fíjate, este mismo bulldozer que es un D8, cuando estamos hablando de unos 20 metros de empuje, que más o menos esto es 10, esto es 20 por aquí, nos está dando unos 850 metros cúbicos por hora de rendimiento. Pero fíjense que a medida que vamos aumentando la distancia promedio de empuje, decrece casi que exponencialmente el rendimiento del bulldozer. Fíjense cuando estamos hablando ya de 120 metros aquí, ¿dónde está la D? Esta es la D. Cuando estamos hablando de 120 metros, estamos hablando de unos 150 metros cúbicos por hora idealmente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a medida que la distancia de empuje se incrementa o es demasiado grande, el bulldozer pierde eficiencia y pierde rendimiento. Entonces, la tabla te dice que el límite, e inclusive aquí la F y la G, o sea, los dos bulldozers más pequeños, el D6 y el otro D6, y como ustedes no preguntan, o sea, lo más lógico es que ustedes me hubiesen preguntado que por qué estas gráficas se cortan aquí, es porque ya estos bulldozers carecen de rendimiento cuando la distancia de empuje supera los 90 metros. O sea, trabajar con estos dos bulldozers tan pequeños, los D6, con una distancia de empuje superior a 90 metros, es perder totalmente el dinero. ¿Por qué? Porque no van a excavar nada. Básicamente van a perder combustible y desgaste de máquina. ¿Por qué? Porque va a ser totalmente ineficiente trabajar con distancias de empuje superiores a 90 metros con estos dos bulldozers. Porque aquí se truncan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes van a trabajar una conclusión del ejercicio, cuando ustedes van a trabajar con distancias de empuje superiores a 90 metros, tienen que trabajar con bulldozers relativamente medianos o grandes. Es decir, tienen que trabajar con bulldozers del D8 hacia arriba. ¿Por qué? Porque ni siquiera el E supera este corte. Miren que el bulldozer E, la clave E, es el D7. O sea que para ustedes trabajar con distancias de empuje superiores a 90 metros, estamos hablando con bulldozers del D8 hacia arriba, D8, D9, D10 y el D11. Esa es una conclusión. Y la otra conclusión es que cuando ya el bulldozer supera los 180 metros de distancia de empuje, fíjense que el mayor de los bulldozers, el bulldozer más grande del mundo, que es el D11, básicamente va a tener son 400 metros cúbicos de rendimiento ideal. Y si tú lo afectas por el factor de corrección que estamos hallando nosotros, que es de 0.28, imagínense, más 400 por este factor de corrección, nos está dando 115 metros cúbicos por hora. O sea, un D11, que es el monstruo de la construcción, que es este bulldozer que está aquí. Profe, en ese caso, cuando uno supera ya los 180 metros de distancia... Dame 30 segundos, por favor, dame 30 segundos. Este es el bulldozer producido por Caterpillar más grande que puede haber. Este se llama el D11. Miren la proporción humana, la cuchilla tiene más de 2 metros de altura, este bulldozer pesa más de 100 toneladas. Miren, se los voy a mostrar aquí. Este menú es interactivo, tractores de cadena. Dame un minuto, ya te respondo. Mira, este es el D11. ¿Saben cuánto pesa el D11? Mírenlo, aquí está, 104 toneladas. Y el D11R con la cuchilla CD, que es una cuchilla un poco más cóncava para almacenar más material, pesa 113 toneladas. No es el bulldozer más grande del mundo, es el bulldozer más grande producido por Caterpillar.
El bulldozer más grande del mundo es uno que hace Komatsu, que es el A575, que es el que vimos en el video con el Reaper. Ese pesa creo que 115 toneladas, 114 toneladas, o sea, pesa una tonelada más. Entonces tener un bulldozer que pesa 113 toneladas para mover 100 métricos cúbicos por hora, eso es quemar el dinero. Entonces, Caterpillar nos está diciendo, cuando tú tienes estas distancias de empuje tan largas, pues no es adecuado trabajar con un bulldozer. Tienes que trabajar con una máquina diferente a un bulldozer. Por eso es que yo les estoy diciendo, no es que ustedes se vuelvan unos tigres hallando rendimientos, sino que uno de los objetivos de esta materia es saber cuál es la máquina ideal. Cuando ya tenemos una distancia de empuje de excavación mayor a 180 metros, lo que hay es que dividir el área en áreas más pequeñas para que el bulldozer tenga un recorrido más pequeño. Eso se llama sectorizar el área de excavación. Entonces tú sectorizas, haces sectores de 20 por 20, de 30 por 30, de 40 por 40. Eso depende de la geometría que tú tengas. Dime. Y ahí es cuando de pronto uno ya tiene que saber qué tipo de máquina utilizar, ¿verdad? Ahí cuando usted no nos las dice. Hay un ejercicio que usted no nos dice. Ok. No. No, eso es más adelante cuando ya tengamos el bagaje de saber el rendimiento de cada una de las máquinas. Hacemos un ejercicio total en donde, bueno, la máquina ideal sería esta, la X, la Y o la Z. Pero ahora mismo tenemos que sincronizarnos con el bulldozer. Ya te respondo la pregunta, joven. Un momentico, déjame que no se me vaya la idea. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes este tipo de distancias de empuje, por ejemplo, tienes una hectárea, 100%. 100% pues está dentro del rango. O sea, todavía aguanta, digamos que estamos en un rango medio. Pero tú crees que eso es conveniente, tú lo partes en cuarterones. Es decir, en cuarterón es de 50 por 50. Tienes 2.500 metros y tienes áreas de 50 metros por 50 metros. Ya 50 metros, fíjate que está dentro del rango aceptable de los bulldozers. Entonces tú puedes hacer maniobras de tal manera que tú sectorices, entonces vas excavando sectorizadamente y eso es lo ideal. Que el bulldozer rinda lo máximo posible teniendo en cuenta una distancia promedio de empuje pequeña. Ahora, no es que caprichosamente yo o arbitrariamente yo acorte esa distancia de empuje, porque a veces no se puede. Es decir, a veces lo ideal sería que el bulldozer nada más recorriera 10 metros, 15 metros, 20 metros. Es decir, que esté en el rango de 0 a 100 pies, o sea, de 0 a 30. Esto sería lo ideal. Pero a veces los bulldozers por la geometría y la topografía del terreno no pueden recorrer los 30, sino 60 o 90 metros. Pero dentro del rango de posibilidades, lo que ustedes tienen que hacer como futuros ingenieros civiles es hacer maximizar el rendimiento de la máquina acortando, no de forma arbitraria, acortando de forma lógica esa distancia promedio de empuje. Eso lo vamos a ir aprendiendo a su debido tiempo. Ahora sí, pregúntame, muchacho, que te corté para que no se me fuera la idea. Dime. ¿Quién era el que me iba a preguntar? Que yo le dije que en 30 segundos. Pienso bien, porque ahora me puse a leer algo aquí de manual y ahora se me olvidó. Mierda. Bueno. Profe, ahí en la gráfica, la línea E corresponde a los bulldozers. Ahí el rendimiento, o sea, no sé si puede poner la gráfica, me hace favor. Pero la semi-universal. Sí, esa justo esa que tenemos aquí, justo esa hoja semi-universal. Sí. La E, en un momento, se trunca. O sea, sí, y pasa a la de D. Ah, sí, claro. Y te lo voy a poner más difícil. Mira la otra, la universal, mira que se cruzan acá, la A y la B. Lo que pasa es que aquí hay un cambio de cuchilla. ¿Sí ves? Aquí hay un D11, 11U y aquí hay un D11 pero con cuchilla CD. Lo que pasa es que si buscamos los tipos de cuchilla, ven y te muestro acá. Los tipos de cuchilla. La cuchilla CD parece una cuchara. Mírala. Aquí está. Si ves, la cuchilla CD, eso lo vimos ayer, o la hoja CD, es prácticamente un cucharón. Estas cuchillas son primordiales para empujar, más no para excavar.
Entonces, ¿qué pasa? Estas cuchillas van a tener un rendimiento exorbitante cuando la tarea es empujar. Mira, aquí lo dice. Cuando el material más que excavar es empujar, entonces esas cuchillas superan inclusive bulldozers más grandes. O sea, tú puedes ponerle una cuchilla CD a un D10 y puedes tener una cuchilla normal, una semi-universal a un D11. Este bulldozer más pequeño, a pesar de ser más pequeño, pero con una cuchilla CD, puede superar a uno más grande. Y te lo está diciendo la tabla. Míralo aquí, ve. Míralo aquí en la 64. Aquí te lo está diciendo. ¿Por qué no baja cuando yo les picho? Eso lo está diciendo aquí, fíjense. Entonces, aquí te está diciendo que la cuchilla es una CD. Ahora, en el caso particular de la cuchilla semi-universal, que es la cuchilla, perdón, es el bulldozer E. Fíjate que aquí ya estamos hablando de una serie 2 SU. Es un bulldozer que tiene una capacidad un poco mejor que el bulldozer que lo sucede, es decir, del D8. Por eso aquí la cruza. Sí, claro. Son bulldozers, digamos, entre comillas, especiales, mejorados, digámoslo de esa manera. Entonces, bajo cierto rango de trabajo pueden superar al que está arriba. Pero ojo, son escenarios ideales, son escenarios puntuales. Y acuérdense que en nuestro medio no tenemos un banco de cuchillas que vamos a buscar la que nos conviene ni nada de eso. Tenemos la que está y punto. Pero Caterpillar te muestra bajo ciertos requisitos ideales, bajo ciertas condiciones ideales, hay bulldozers que pueden ser más pequeños, que rinden más que el bulldozer más grande, pero bajo ciertas condiciones. Estas son las condiciones. Este es un bulldozer especial que es un Serie 2, que es un bulldozer que tiene mejores aditamentos electrónicos y mejores aditamentos hidráulicos. Y en el caso anterior de la gráfica son bulldozers que tienen una cuchilla diferente. ¿Vale? Esa es la respuesta. Listo, profesor, listo. ¿Qué otra pregunta? ¿Ya te acordaste, muchacho? Una preguntita. Cuéntame. Sí, profe, sí. ¿Cuál es la pregunta? Espérense un momentico, hágame la pregunta tú porque yo te corté la vez pasada. Dime. No, pero yo, No, que entonces cuando pasábamos esa distancia de 160 metros, 180, 180. lo mejor era o dividir, o también si había la posibilidad de pronto utilizar una volqueta para acarrear o amontonar de pronto, trasladar el material. ¿El bulldozer carga volqueta? No, exacto, esa es la pregunta. Entonces tocaría cambiar de máquina, o sea, esa era mi pregunta. Exacto, por eso yo pregunté cuál era el objetivo. Y la señorita muy amablemente me dijo, ustedes, el objetivo primordial de esta materia es saber cuál es la máquina adecuada según el trabajo. Entonces, si el trabajo amerita distancias de acarreo superiores a 180 metros, ustedes tienen que tachar el bulldozer. El bulldozer no sirve para hacer esa tarea. Tienen que buscar otra. Entonces, si estamos hablando de distancias de acarreo, la segunda máquina que tiene la competencia ya se llama mototraílla. La mototraílla trabaja entre 200 metros hasta 2 kilómetros. No es la clase de mototraílla, ojo, pero se los voy a mostrar. Esta es la clase de mototraíllas. Miren, entonces aquí tenemos una tabla, yo se las voy a mostrar. Miren, ¿desde dónde comienza la tabla? Desde 200 metros hasta ¿cuánto? Hasta 1800 metros, hasta 2 kilómetros aguanta la mototraílla. Entonces, ya el rango superior a los 200 metros, a los 180 metros, entra en el rango de la traílla. La traílla es una máquina que excava, carga y acarrea ella sola. Entonces ya entramos en el rango, digamos, en el alcance de la traílla. Y eso es lo fundamental. Ahora, si tenemos distancias de acarreo superiores a 2 kilómetros, pues que hay que buscar entonces cambiar de máquina. Ya sería retroexcavadora llenando volquetas. Ahora, podemos trabajar también con volquetas y bulldozers.
Pero acuérdense que el bulldozer no carga. Idealmente, ¿qué tendríamos que hacer? Que el bulldozer excavara distancias relativamente cortas, sectorizamos, hacemos cuadrículas pequeñas, excavamos por sectores pequeños, viene un cargador, carga las volquetas y las evacúa. Entonces tenemos 3 máquinas. Eso era lo que yo estaba pensando, profe. Excelente. Entonces, ¿qué es lo que ustedes buscan al final? Vuelvo y les digo, y sonará cansón, pero ustedes lo que van a buscar es el metro cúbico excavado más barato. Esto es lo mejor y esto es lo que ustedes siempre tienen que buscar. Que el metro cúbico excavado sea el más barato. Ahora, ustedes hacen el análisis. Con bulldozer, solamente con bulldozer y hasta 180 metros me va a salir el metro cúbico de excavación, pongamos a 7,000 pesos. A 7,000 pesos. Con bulldozer, cargador y volqueta me sale a 4,500 pesos. Y con trailla me sale en 4,800. Ahora ustedes dirán, profe, lo que pasa es que 300 pesos no es mucha plata. Pero multiplícala por 50,000 metros cúbicos. Entonces, ¿con cuál te quedas? Con este escenario. Bulldozer, cargador, volqueta. Eso es lo que siempre estás buscando. Entonces, esas son las condiciones que tú vas a tener en tu obra. Dependiendo los escenarios, dependiendo las condiciones, dependiendo las distancias. Todo eso te da a ti esa parte. Miren, yo siempre, y cuando toco este tema, siempre he querido hacer un algoritmo. Esto puede ser un tema de tesis de grado. Podemos hacer una especie de algoritmo en Visual Basic aquí en Excel con botones, de tal forma que creemos algún tipo de programa y de acuerdo a las condiciones que tengamos, los volúmenes a excavar y todo eso, usted va haciendo una serie de preguntas y te va arrojando el programa. Este trabajo lo hace mejor un bulldozer, este trabajo lo hace mejor una retroexcavadora, este trabajo lo hace mejor volquetas, cargadores y bulldozer. Entonces, las alternativas de combinación van a ser casi que infinitas en ese sentido y el resultado va a ser el metro cúbico más económico excavado. Acuérdense que no solamente es excavar, también es acarrear, es evacuar el material de excavación. Claro, la única variable que faltaría sería la distancia de acarreo. Acuérdense que normalmente, y eso para que lo sepan ustedes, el acarreo se paga por flete. Y normalmente estamos hablando entre 500 a 700 pesos metro cúbico kilómetro. Es decir, una volqueta moviliza 1 metro cúbico, 1 kilómetro y va a costar 700 pesos. No crean que es poquita plata, es bastante plata porque normalmente una volqueta de 16 metros cúbicos se transporta 30, 40 kilómetros. Entonces, por ejemplo, para que ustedes lo sepan, con la tarifa de 500 pesos, ¿cuánto vale traer un viaje de 16 metros cúbicos de triturado desde Toluviejo? Toluviejo de Sincelejo, pongamos, está a 35 kilómetros. 35 kilómetros y vamos a llevar 16 metros cúbicos. Multipliquen. 500 pesos. 280,000. Por 35 por 16 metros cúbicos. El flete vale 280,000 pesos. O sea que fíjense, no estamos hablando de 5 centavos. Estamos. Entonces hay que tener presente. Eso es solamente, digamos, la carrera del taxi que se llama volqueta. Falta el precio del material. El triturado allá en Toluviejo te vale 40, 45,000 pesos. Hay diferentes tamaños de triturado. Triturado que te pasa tamiz de 1,5 pulgadas y queda retenida en 1. Triturado que pasa tamiz de 1 pulgada y queda retenida en media. Y triturado que pasa tamiz de media
y queda retenida en 3/8, que es lo que llamamos nosotros gravilla. Y todo lo que pase la gravilla esa de 3/8, pues se considera polvillo, se considera arena calcárea. Por encima de 1,5 pulgadas viene lo que se llama piedra rajón, que es una piedra que tiene alrededor de 3-4 pulgadas de diámetro, que es la que utilizan para hacer gaviones. ¿Saben lo que son gaviones, verdad? ¿Alguien no sabe qué es un gavión? Todos hablamos y sabemos que es un gavión. Vamos a escribírselos aquí para que sepan. Un muro de contención, pues. Una estructura. Es un tipo de muro de contención tipo gravedad, que por su propio peso estabiliza el empuje lateral de la tierra. Está hecho sobre piedra suelta amarrada a través de una malla de gallinero de 1,5 a 2 pulgadas. Malla de triple torsión. Malla eslabonada. No, no es malla eslabonada. Malla eslabonada es de acero y es muy costosa. El gavión se hace con malla de alambre de triple torsión. Malla eslabonada no. Imagínate, te arruinas. La malla eslabonada es la que utilizas para las cercas, para dividir propiedad. Es que es en acero. Esta malla es de alambre. O sea, el calibre es más delgado. El calibre puede ser calibre 24, 26. La malla eslabonada es calibre 18, calibre 20. Bueno, considera una malla de alambre eslabonada, pero de triple torsión. Bueno, listo. ¿Qué preguntas hay? Listo. Hoy aprendieron un poquito más de ayer. Que ayer. Cuéntame. Estaba viendo ahí en las tablas y me pareció interesante que el D7R serie 2, si le cambia la cuchilla, ¿verdad? Le pone una hoja universal, tendrá un poquito más de distancia promedio de empuje. Llega más o menos hasta 135 más o menos. En cambio, o sea, con otra gráfica, aquí, el D7. Sí, pero es el D7R. Sí, aquí está la F. Pero acuérdate que cambia la F, ¿viste? Sí, claro. Sí, cambia a 100, sí señora, 135, efectivamente. Exactamente. Entonces, pero, ahí es por la hoja, ¿verdad, profe? Sí, señora, es por la hoja. Lo que pasa es que estas hojas de universal son más encajonadas y pueden acarrear más material en distancias de empuje más grandes. Te lo voy a mostrar, mira. Los tipos de cuchillas, fíjate, cuando vemos la tipo universal, que es la primerita, esta hoja universal, fíjate que tiene como algo convexo, o sea, tiene como una curvatura y permite mayor almacenaje. Y si miras la hoja semi-universal, que es esta, fíjate que es más recta. Esta distancia, esta cuchilla no permite, esta cuchilla es más para corte que para empuje. Mientras que esta universal es más para empuje y menos para corte. Sí me doy a entender, ¿verdad? Es claro. Por la forma, por la concavidad acumula más material y permite que el material lo recorra más tiempo. Más tiempo no, más distancia. Más distancia, sí, exacto. Bueno, ¿qué otra pregunta hay? Estas cosas son interesantes. Fíjense que con un ejercicio tan chimbo como este, fíjense la serie de preguntas que están haciendo ustedes. Entonces, esto es lo que lo alimenta a ustedes como ingenieros. Y tienen que estar pensando como ingenieros civiles. Dejen a un lado la matemática y comiencen a pensar con ingenieros. Yo siempre escribo esta palabra grande en el tablero. Como no tengo tablero, lo voy a escribir aquí grande. Vamos a poner una vaina bien grande aquí para que ustedes sepan la palabra del ingeniero civil. Mire, es importante el criterio. El criterio como ingeniero civil. El concepto. Ustedes tienen un bagaje técnico, un bagaje académico, un bagaje de conocimientos, pero tienen que aplicarlo en la realidad. Vuelvo y lo digo, el manejo de las máquinas no es sencillo. Ustedes van a tener a cargo operadores de bulldozer, van a tener a cargo capataces de bulldozer, van a tener a cargo interventores, que aunados bajo ciertos requisitos es una bomba de tiempo. Les voy a comentar algo. Ustedes son dueños de su propio bulldozer, lo tienen trabajando. Ustedes tienen un administrador de máquinas que es el capataz que está velando por la administración de las máquinas. Es decir, es el que les cuenta la hora,
el que está pendiente del combustible, de los cambios de aceite, del mantenimiento general de la máquina. Usted subcontrata esa máquina, vamos a hablar de un D6, que es el bulldozer más pequeño, 120,000 pesos la hora. Teóricamente usted tiene que trabajar 10 horas día. Cuando la máquina no trabaja por problemas del contratista, tiene que pagar lo que se llama stand-by. Stand-by se considera entre 4 a 5 horas. Se pueden pactar 4 horas o se pueden pactar 5 horas. Es decir, normalmente es la mitad de un día normal. O sea, que si la máquina no trabaja porque el contratista no tenía la base lista o no tenía los materiales listos, él tiene que pagarle 4 horas ese día. Así la máquina no trabaje. Eso se llama stand-by. Eso es negociable. ¿Qué pasa? Muchas veces los capataces, o sea, la gente que tienes a tu cargo, ¿qué te digo yo? Se tuerce y hace negocios con el contratista, pone a trabajar la máquina y dice que la máquina no está trabajando, por ejemplo. Entonces él es el que está cobrando las horas. Otro problema, la máquina trabajó 120 horas. Tú dices, vamos a pasar la relación de horas de 100 horas, esas 20 me las pagas a mí. O yo te digo que nada más fueron 80 y tú me pagas 20 horas. Dime. Yo trabajé una vez así, profe, o sea, yo era el que contabilizaba las horas de las máquinas. Y bueno, fue con una gente de... No, mire, les comento como anécdota, ¿cierto? Pues eso, lo que dice el profe es muy cierto. Por ejemplo, yo porque estaba con una gente que era... Yo siempre digo aquí la verdad, yo no les digo mentir a ustedes. Sí, gracias por la razón. El voto de confianza. Y bueno, yo estaba trabajando con unos familiares míos y eran los contratistas. Y los de la máquina me dijeron como, ay, ¿qué? Ajá, entonces, ¿qué? ¿Cómo vamos a hacer? Yo dije, ¿cómo vamos a hacer de qué? No, ajá, y vamos a arreglarnos aquí nosotros. ¿Cuánto te están pagando a ti? Me dijeron. Y yo dije, no, me están pagando 60,000 por día. Bueno, mira, me dijeron con los viajes, bueno, la hora de máquina está en 120,000. Y el viaje de la boqueta, el acarreo, por viaje están pagando 30,000. Me dijeron, vamos a partir 2 viajes más diarios, los sacamos por aparte. Y media hora de máquina. Y partimos 50 para ti y 25 para nosotros dos. Y yo, tentativo, o sea, que tú en un mes compraste la moto a costilla de los contratistas de tus primos. No, profe, no, porque yo en el momento le voy a ser sincera, me dio como miedo, pero yo digo, profe, es real que la situación. No aceptaste porque no era mucha plata, es más plata. Profe, una pregunta, pero esas máquinas modernas no vienen como con un dispositivo que yo creo que cuenta se llama ahora, orómetro. ¿no? Se llama orómetro. Se llama orómetro, pero es que a veces trabajamos con máquinas viejas y las máquinas viejas no tienen orómetro o está dañado. Les voy a mostrar qué es el orómetro. Vamos a ver si yo tengo aquí fotos de un orómetro. Sí, profe, porque la verdad, bueno, mientras busca ya, no sé cómo estará, pero yo tuve la oportunidad de alguien que no manejaba como capataz, sino era todo como virtual y satelital. Era como que yo sé dónde está mi máquina, yo sé cuánto trabajó, claro, sé lo que se movió, pasa es que yo sé lo que hizo. Por muy virtual que sea, tienes que cambiar el aceite a la máquina cada 250 horas. Entonces, virtualmente no puedes cambiar el aceite. Y virtualmente no la puedes tanquear de combustible. Entonces, dime. Lo que yo he visto que hacen los operadores de máquinas con orómetro, de hecho, para pasar de más, es que simplemente las dejan prendidas y ya, sin trabajar. O sea, por eso es que tú necesitas tu capataz de máquina y por eso también necesitas tu residente. Es que hay las dos partes. Si yo soy el contratista, yo tengo que tener mi ingeniero residente ahí. Y si el dueño de la máquina tiene su capataz de administración de máquina, pues tienen que ponerse de acuerdo, porque es que si prende la máquina, el orómetro comienza a darle. Entonces ese es el cuento. Y si comienza a darle, vamos a tener problemas. Profe, por ejemplo, con el vibro nos pasó eso. Entonces a veces o sea, tocaba calibrar los tiempos con el orómetro porque de pronto eran 15, 20 minutos que se demoraba en el día o hasta media hora a veces que no se trabajaba, pero la máquina estaba encendida, entonces tocaba calibrarlo ahí. Pero con el dueño de las máquinas, lo que hicimos fue un acuerdo con eso, o sea, que yo le estaba contabilizando las horas, o sea, la máquina paraba, yo anotaba,
anotaba la hora. Y al final Claro. del día yo sacaba las cuentas y yo contabilizaba por minuto. Entonces, bueno, al final hicimos un acuerdo de redondeo y así fue que se solventó ese asunto, pero sí. Sí, porque es que mira, ve una máquina esta que vale 120.000 pesos la hora. Estamos hablando de 2.000 pesos el minuto. O sea, 5 minutos más son 10.000. 20 minutos son, ¿qué? Son 40.000 pesos. O sea, estamos hablando de bastante plata. Déjenme un minuto, ¿cómo es que se llama eso? Aquí está. Este es el otro, no, este es el este es, no, este no es. Este es el horómetro, miren. Ahí está, horas. ¿Sí lo ven todos? Esto es un cuenta hora. Sí, profe. Y tiene la décima parte de una hora, o sea, la precisión es de, la décima parte de una hora son 6 minutos. O sea que este rojito cuando se mueve cada 6 minutos. Tan, y aquí sí son horas. Entonces eso es lo que se llama horómetro. Usted lo que va a hacer es, aquí es 3755.9, lo apunta. El horómetro comienza a andar. Y por ejemplo, llegó a trabajar hasta 38.000, o sea, 38.000. La diferencia da el número de horas. Perdón, 3.800. Sabe que trabajó 45 horas. Ese es el horómetro. Eso es lo que usted apunta. Y algunas máquinas modernas tienen GPS, tienen cámaras, y usted puede visualizar eso, pero eso no exime y tampoco deja de que exista el capataz, porque vuelvo y les digo, los daños, mantenimiento, cambios de filtros, de aceite, combustible y todo tiene que ser hecho por un capataz. Es más, yo les puedo mostrar las fotos con las máquinas que yo trabajé. Yo trabajé con una Volvo que tenía apenas 4 horas de uso. O sea, era una máquina totalmente nueva, nuevecita. Mírenla aquí, vean. Es una Volvo. Esta máquina estaba nueva. Este balde se ensució en esa obra mía. Yo creo que por aquí tengo la marquilla que yo le tomé foto a la marquilla del modelo de la máquina. Nada, no lo tengo aquí. No tengo la foto esa. Trabajar con esa máquina, eso era un espectáculo porque era una máquina totalmente nueva. Bueno, infortunadamente no tengo esa foto. Entonces, fíjense, todas esas consideraciones tienen que tenerla presente ustedes. Sí. Bueno, ¿qué otra pregunta antes de seguir? ¿Y tú cuántos años tienes? Y tú has trabajado con medio mundo. Ah, que tú eres del crucero. Ah, qué bueno. Pero tú has trabajado con medio. Tú no trabajaste conmigo entonces, pues yo hoy mejoré la vía esa del crucero hasta... ¿Cómo se llama el pueblito que está en la vía que va para San Marcos? Es el crucero. El crucero hasta... Yo trabajé del crucero hasta La Corosita. Eso. Así trabajé. Son 6 kilómetros. Yo en algún momento, hace unos años, hace como 2 o 3 años, yo mejoré esa vía. Todavía me deben una plata, por cierto. Ya. Ah, bueno. Esa vía se trunca al final con una finca y coge uno a la izquierda, pero es un camino de trocha ya. Entonces, yo trabajé ahí hace como 3 años, 2 o 3 años. Bueno, listo. ¿Qué otra pregunta tienen? No hay más preguntas. Bueno, listo. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio parecido a este. Ese lo van a hacer ustedes. Entonces, yo voy a copiar aquí el mismo ejercicio tipo 1
pero vamos a modificar los datos y ustedes me van a dar el resultado. Entonces, esto lo voy a borrar porque ya esto no les interesa a ustedes. Ojo, el ejercicio no lo voy a borrar. Miren, el ejercicio está aquí resuelto en tipo 1. Miren, es más, voy a guardar esta clase como clase número 4. Guardar, escritorio, clase número 4, civiles 2. Y esas las voy a mandar. Pero ustedes me van a hacer un ejercicio. Entonces, vamos a emplear aquí para que vayan copiándolo. Datos. Un de 9. U. Distancia promedio de empuje. 60 metros. Operador bueno. Listo. Aquí los datos, bulldozer 9, ¿verdad? Y deben hallar el valor del metro cúbico excavado. Si la tarifa horaria es de 200,000 pesos de bulldozer. Listo, ahí tienen. Háganle. ¿Lo están copiando? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sí, profe. háganle. ¿Cuánto necesitan para resolver ese ejercicio? 2 minutos. Ni siquiera terminé de escribirlo, profe. Tómense unos 10 minutos para resolverlo.
¿Listo? ¿Cómo van? Ya casi, profe. Ya. Ok. Mami, por ahora. ¿Por ahora qué? Mira, pone la boca del cumpleaños con esta cara. Profe, Dígame, pues la dígame. gracia es como hallar El hacer el rendimiento ejercicio real. sería hallar el rendimiento real y dividirlo entre el precio, ¿verdad? Hay que hacer una regla de No. 3 sencilla. Yo le enseño ahora, pero es básicamente esto. Fíjate. Por ejemplo, 200 pesos la hora. Perdón, 200.000 pesos la hora. Entonces tú haces la regla de 3. Aquí tenemos 200.000 y la hora rinde, ¿qué te digo yo? Vamos a suponer 450 metros cúbicos. Entonces, para un metro cúbico, ¿cuánto? Hace la regla de 3 de esta manera. Este rendimiento es el rendimiento real, que no sé cuál es. Estoy asumiendo 450 para efectos del ejercicio. ¿Vale? Ok, profe. Bueno. Sí, ya. Breve.
En pocas Sí, profe, palabras, sería. en pocas Sí, palabras estamos sería yo, buscando sería cuánto sale el metro cúbico. 200.000 entre Sí, señor. 226. Bueno, profe, a mí el rendimiento real me dio 226.2 metros cúbicos hora. Bueno, comparte la pantalla, vamos a ver el ejercicio. ¿Lo hiciste en Excel o a mano? Ah, y lo hice a mano, profe. Miércoles. Bueno, Yo lo vamos hice a a mano hacerlo. y me Yo lo hago dio acá. Yo lo hago acá. 208. Yo lo hago acá. Vamos a hacerlo acá. Entonces vamos a hacer los datos de bulldozer, distancia promedio de empuje. Entonces, según el criterio del procedimiento, el criterio del procedimiento es, primero buscamos la tabla adecuada. Es la curva de la tabla S de hoja universal. ¿Cierto? Estamos hablando de un D9. El D9 es la letra D. Volvemos otra vez a la letra D. La distancia promedio de empuje es 60 metros. Entonces 60 metros es aquí. No, aquí. 60 metros es aquí, más o menos da que casi 600. 580 coloqué Yo yo. usé 600. Bueno, 580 también puse yo. bueno, listo. Yo 580 creo que metros. 600, profe. ¿Cuánto? 600. Yo creo que 600. ¿Será que vi mal entonces? Ay, no. 590 metros cúbicos. Vamos a cambiar el formato de esta celda general. Claro, profe, 590. 590. Bueno, Profe, yo lo puse 580, no hay problema, ¿sí? no, 500. A mí me da esto. Listo. 587.87. Eso es 590, no se dé mala vida por eso. Listo, distancia promedio de empuje. Entonces, los factores de corrección. Comencemos. Con pendiente. ¿Verdad? Alguien me está escribiendo. No, 575 me parece muy bajito. Hay que afinar la miopía de las gafas. Hay que afinar el ojo. Vamos con la tabla de pendiente que está acá abajito. Yo les dije que era 10% subiendo. Eso da como .78, .80. ¿Cuánto le di a ustedes? Punto 8 puse yo, profesor. 890, profe. Oye, profe. .8. 8. Listo. Operador. El operador es bueno, es .75. Tipo de suelo. Perdón, el tipo de suelo es .8, profe. Pues no cohesivo, difícil de empujar. ¿cuál fue el que dije yo? Grava arenosa compactada. Grava arenosa compactada. Sí. Sí, grava arenosa compactada es .8, muy bien. ¿Qué viene ahora? Tipo de operador. No, ya el tipo de operador está, mire, aquí este es pendiente. Pasión, Pendiente, profe. operador, Método de empuje. operador, suelo, método. Método es el empuje 1.20. Visibilidad Punto 8. Sí. Eficiencia horaria es ¿cuántos minutos? 40. Entonces más 40 entre 0.67. .66. ¿Cuánto pusieron ustedes? .67. 0.67, ¿Y profe, densidad? que aparece en la misma tabla por 40 minutos. 0.78. Sí. Y por densidad sería igual a 1000 a 1,45 entre 1,85. 27. .78. Entonces, total sería igual a este por este por este .24 le dio. Entonces, Sí, profe. este es el ideal. El real sería esta multiplicación de 520 por .24. 142.05.
metros cúbicos. Entonces hacemos la regla de 3. La regla de 3 dice que son 200.000 pesos, 142, vamos a ponerlo aquí, igual este. Entonces para un metro cúbico, X. Aquí X. Entonces vamos a centrar esta X. Esta X es igual a la multiplicación de 200 entre 142. Entonces eso da 200 entre 142. Te da 1.410 pesos. Vamos a ponerle sí, ahí está la plata. Ese es el valor del metro cúbico excavado. Ojo, es excavado. 1402. No importa, porque de pronto te dio, yo tomé todas las cifras decimales. Eso no importa. A lo que voy es lo siguiente. Este es el metro cúbico excavado. Faltaría el acarreo, pero no quiero todavía como que mostrarles mucha información porque ya eso son competencias de otras máquinas. Y nosotros tenemos que circunscribirnos a bulldozer. Entonces, por eso es que cuando ustedes cuando vean en un presupuesto excavación a máquina, no se sorprendan cuando estemos hablando de 1.500, 2.000, 3.000 pesos excavación a máquina, sin acarreo. Ustedes dirán, pero ¿por qué es tan poquito? Porque es que las máquinas rinden bastante. Cuando esa máquina incluye acarreo, o sea, cuando el APU incluye acarreo, hay que pagar el cargue y hay que pagar el acarreo. Entonces estamos subiendo alrededor de unos 15 a 20.000 pesos por metro cúbico solamente en el acarreo y hay que meterle unos 5 a 10.000 pesos más por cargue. Entonces, cuando el metro cúbico excavado hecho con bulldozer también incluye el cargue y el acarreo, estamos hablando entre 30 a 40.000 pesos. ¿Estamos? ¿Hay alguna duda? Jóvenes. Este punto 78 que es Fred o Freddy. Esa es la densidad, profesor. Ah, sí, está bien. La densidad está bien porque la densidad daba... sí, punto 78 está bien. Bueno, miren, repito. Esto es metro cúbico, ojo, metro cúbico excavado. Si ustedes pagan el cargue, hay que sumarle un porcentaje de dinero y el acarreo otro porcentaje de dinero. Entonces, por eso no se sorprendan cuando solamente estamos excavando, faltaría incluir el acarreo, perdón, el cargue y el acarreo que vale. El cargue normalmente lo hace o una retroexcavadora o un cargador y una volqueta lo acarrea. En este escenario, como estamos excavando con bulldozer, tendríamos la necesidad de buscar un cargador. ¿Por qué? Porque cuando buscamos el escenario de una pajarita o de una retroexcavadora, además de excavar, llena volquetas. Entonces, ahí estamos obviando el cargador. Pero como en este escenario puntual estamos excavando con el bulldozer, tendríamos la necesidad de buscar un cargador. Y tendríamos la necesidad de buscar las volquetas. Entonces, estamos hablando de pongamos unos 5.000 pesos el cargue. Y estamos dependiendo la distancia y todo, pongamos unos 20.000, pongamos unos 25.000 pesos el acarreo. Entonces estamos hablando de un total de 31.407 pesos, excavación, cargue y retiro. Esto es costo directo. ¿Cuánto pueden cobrar ustedes? Multipliquen esto por 1,30. 42.000 pesos. Estoy siendo un poco arbitrario en este sentido. Estamos poniendo 25.000 pesos acarreo, pero eso depende, depende de la distancia, ayer. Depende de la distancia. Estamos asumiendo distancias cortas entre 5 y 10 kilómetros. Ahora hagan el ejercicio. Pongamos 10 kilómetros con el flete de 1.000 pesos más 1.000 pesos por 1 metro por unos 10 kilómetros. Estamos hablando de 10.000 pesos. Aquí estamos asumiendo que 10 kilómetros más, 25 kilómetros.
Entonces, el acarreo es lo más costoso que hay aquí. Entonces, repito, el bulldozer solamente excava esto que está aquí, es opcional, pero depende de otras máquinas. Sí, la pendiente es 0.80. Aquí está en el ejercicio, vea. Pendiente es 0.80 porque va subiendo. Aquí yo lo coloqué en el ejercicio subiendo. Bueno, entonces vamos a dejar ahí. Este va a ser el ejercicio de otro ejercicio. Vamos a poner como ejemplo. Y voy a guardar enseguida. Esto se los mando enseguida a ustedes. Si no hay más preguntas, damos por terminada la clase y nos vemos la próxima. Bueno, que pasen buena tarde. Bueno, profe. Cualquier Chao. duda, Gracias. bueno, Gracias. Hasta luego. bueno, pues, chao. Gracias, profe. Hasta luego.